Ok, compañeros. Hoy vamos a trabajar en esta nevera Samsung. Es una nevera, obviamente, de la marca Samsung, con una tecnología inverter. ¿Sí? Es un equipo que está, bueno, en perfectas condiciones, se podría decir, a nivel estético. Pero en el problema de esta nevera, podemos ver aquí, es que el compresor inverter se dañó. Ya hice la instalación del nuevo compresor. Ya se le hicieron su instalación de todas las tuberías y todo eso. Es un compresor 110, un embraco de un quinto, de un sexto, sí, un quinto, a 110 voltios. Esta nevera tiene un evaporador en la parte de la conservación, un evaporador en la parte del freezer. Por ende trabaja con una válvula de 3 vías, que es la que controla el flujo de refrigerante entre los dos evaporadores. Esta nevera, nosotros tenemos una tarjeta que más adelante en el video se las voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer con ella. Y vamos a hacer una conversión del compresor de inverter a convencional. Entonces, bueno, para hacer esa conversión necesitamos hacer una serie de arreglos en la tarjeta, la cual vamos al banco para poderles explicar qué es lo que vamos a hacer con eso. Entonces, bueno, nos vemos allá en el banco para entonces hacerle la adaptación de lo que tenemos que hacer en la tarjeta para poderla instalar aquí y que no funcione el compresor nuevo. Entonces, bueno, nos vemos allá. Ok, compañeros, vamos a continuar con la conversión de esta nevera Samsung para colocarle un compresor convencional y eliminarle el compresor inverter original de la nevera. Pero antes de eso vamos a aclarar unas cosas, el por qué se hace este cambio y no se conserva la nevera con su compresor inverter, y sobre todo en este modelo de la Samsung, sobre todo en este modelo de tarjeta y nevera, hay que hacer una conversión básicamente porque la marca nos obliga a hacer eso, porque inclusive nosotros podríamos tener un motor, un compresor inverter y no podríamos instalarlo de la manera correcta y probablemente no nos duraría mucho la reparación y la nevera volvería a fallar por el mismo problema, ya que el compresor necesita una, una configuración adecuada en la tarjeta para poder funcionar de manera correcta. Entonces, para nosotros poder instalar un compresor original de esta nevera nuevo, en el caso de que se dañe el compresor de la nevera, nosotros necesitamos tener un software que nos va a permitir, por medio de este conector aquí, no sé si lo logran ver, este conector que está aquí que dice programar, nos va a permitir programar el giro del motor, ya que este es un motor trifásico de 3 bobinas que respeta el giro exacto del motor para que obviamente pueda tener la eficiencia correcta, ya que él no es como los motores convencionales que arrancan de una vez a su máxima potencia, sino que van aumentando en función de que esta tarjeta, que es el convertidor inverter, vaya generando la frecuencia adecuada para que el motor vaya acelerando o disminuyendo dependiendo el requerimiento del equipo. Entonces, dicho esto, nosotros vamos a hacer una conversión súper sencillita aquí para que la tarjeta funcione. En este caso nosotros vamos a eliminar esta tarjeta, que esta es la tarjeta de la conversión del compresor inverter, la cual, para que tengan una idea, este video está hecho para personas que se están iniciando en la parte de refrigeración y sobre todo en la parte de los equipos inverter. Entonces nosotros tenemos en estas dos tarjetas, tenemos una tarjeta de control, que es básicamente lo que me va a hacer todo el control del equipo y también me va a generar lo que es la potencia de la corriente a través de la fuente de alimentación, ¿sí?
Esta tarjeta gobierna esta tarjeta. ¿A través de qué? A través de un conector que viene desde este conector que está aquí hasta este conector que está aquí. Entonces, la comunicación de esta tarjeta con esta simplemente se va a hacer por un ramal de cable que le va a lanzar una señal en voltaje para identificar de que todos los componentes estén en su rango adecuado para poder funcionar. Entonces, como sabemos, estas dos tarjetas no tienen ningún problema a nivel electrónico. Lo que se dañó fue el compresor de la nevera, ¿sí? Entonces, al dañarse el compresor de la nevera, necesitaríamos, como le dije antes, una especie de escáner o algo así para poder meterle un código y que la tarjeta sense el compresor nuevo y lo ponga a funcionar ¿cómo se dice? En el giro correcto del motor. Pero como nosotros no tenemos ese escáner o esos códigos, porque eso es exclusivamente de Samsung, lo que nos queda es poner un motor convencional y que la tarjeta nos controle el resto del equipo, pero que no nos controle el compresor. Entonces, para nosotros lograr hacer eso, nosotros tenemos que hacer una serie de adaptaciones aquí en esta tarjeta. Ya esta tarjeta nosotros no la vamos a necesitar, porque el compresor que vamos a utilizar pues ya no trabaja con una tecnología inverter. Entonces, solamente nos vamos a enfocar en esta tarjeta. Entonces, para nosotros lograr hacer que ese compresor funcione de manera correcta y que la tarjeta, engañar la tarjeta de manera que el compresor que está de 110 voltios y no es trifásico de tecnología inverter, nosotros tenemos que adaptar esta tarjeta. Y no solamente eso, sino que este tipo de nevera tiene una condición que, perdón, o sea, nosotros normalmente, o una persona que está haciendo una adaptación de un compresor convencional a una tarjeta inverter, debería de agarrar la alimentación, vamos a ponerlo así, para que se vea mejor. Nosotros vamos a utilizar un relé. Este es un relé de 12 voltios a 30 amperes, ¿sí? De vehículo, de carro. Nosotros lo vamos a utilizar porque este relé tiene la condición de que primero aguanta un amperaje adecuado o superior al que nosotros necesitamos. Y también es que trabaja a 12 voltios de corriente directa. Entonces nosotros vamos a obtener los 12 voltios de corriente directa del ventilador. En el caso de los Nevecon, de las neveras grandes, normalmente se agarra del ventilador de que está abajo, que es el que enfría el condensador. Pero en este caso, esta nevera no tiene ese ventilador en la parte de abajo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que agarrarlo de este ventilador, que es el ventilador, porque este tiene doble ventilador. Tiene el ventilador que está en la parte del freezer y tiene el ventilador que está en la parte de la conservación. Entonces, para nosotros obtener esos 12 voltios que nos van a activar el relé, nosotros vamos a obtenerlo desde el ventilador de la parte superior de la nevera. Y en este caso nosotros tenemos ese ventilador gobernado por este transistor que está aquí. ¿Sí? Es un transistor común y silvestre que es el que nos gobierna la entrada y salida del ventilador de la parte superior. Si nosotros logramos ver aquí en este conector azul, no sé si se logra ver ahí, aquí nosotros tenemos el conector que nos va a gobernar el ventilador del freezer. Entonces, bueno, nosotros para intervenir lo menos la tarjeta, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el colector, ya yo lo hice para adelantar un poco el video. Vamos a tomar y soldamos un pequeño cablecito de la pata central del transistor, que en este caso sería el colector, para que en el momento que la tarjeta active el ventilador, automáticamente nos va a activar también el relé, este relé por medio de su bobina, y así automáticamente se cierra el platino del relé y nos activa el motor. En lo que la nevera apaga el ventilador,
ya sea por temperatura o por descongelamiento, automáticamente se me va a apagar también el compresor. Ok, sabiendo esto, ya sabemos que tomando desde el colector de este transistor tenemos los 12 voltios que nos van a controlar el compresor. Pero esta nevera tiene un problema, y es que en el momento que nosotros abrimos la puerta de la parte de abajo de la nevera, la tarjeta me apaga el ventilador y me prende las luces LED. Entonces, en el momento que yo abra la puerta, se me va a apagar el ventilador y también se me va a apagar el compresor. Entonces no podemos estar teniendo esa dificultad ahí. Entonces, para eso nosotros vamos a hacer una otra adaptación en esta tarjeta, súper sencilla, nada del otro mundo. Simplemente lo que vamos a hacer es identificar en esta parte que está aquí, nosotros vamos a buscar este transistor. Este es un transistor que está localizado en esta aquí, que se llama el Q711. No sé si logran apreciarlo ahí. A ver si lo logran apreciar. Ahí está, el Q711. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este transistor es el que va a gobernar el encendido de las luces LED. Lo que hace es una especie de cuando cortocircuita el transistor. En el momento que se corta, automáticamente el colector deja pasar por el emisor los 12 voltios y me va a prender las luces LED. Y de la nevera, de la parte de adentro de la nevera, me va a salir un switch que es normalmente abierto, normalmente cerrado, que es el que me va a controlar en el momento. Le va a decir a la tarjeta y le va a mandar una señal a través de este pin que está aquí, en estos dos pines que está aquí arriba. Me va a mandar una señal de continuidad en el momento que la puerta esté abierta y una señal de corte en el momento que la puerta esté cerrada. La nevera lo va a interpretar y le va a mandar al microprocesador una señal dependiendo de la posición que esté la puerta para que active o desactive el ventilador y prenda o active y desactive este transistor que está de este lado. ¿Qué es lo que vamos a hacer para nosotros poder tomar la señal de este transistor que está aquí? Pues sencillo, lo que vamos a hacer es identificar estos dos pines que están aquí. Estos dos pines pueden hacerlo de dos maneras. Pueden cortar los cables, que es un cable blanco, negro y un blanco que vienen del switch de puerta. Los cortan y los pueden colocar directamente en el colector y el emisor del transistor que gobierna las luces LED. Pero en este caso yo lo que hice fue que, no sé si logran verlo aquí, yo en las pistas de los dos pines, yo abrí las pistas para que no tuvieran conexión con el resto de la tarjeta. Tanto en el pin número 1 como en el pin número 2 yo abrí las pistas. ¿Sí? Entonces estas pistas no tienen conexión con el resto de la tarjeta, ni esta pista tiene conexión con el resto de la tarjeta. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo que hice fue poner un pequeño cablecito desde estos dos pines, que son los que me van a controlar el encendido y el apagado de las luces, y lo traje directamente al colector y el emisor de la tarjeta. De modo que cuando la puerta para la tarjeta, la puerta siempre va a estar cerrada. De manera que nunca me va a mandar a apagar el ventilador, porque el switch de puerta no va a estar conectado a la tarjeta, sino que va a estar directamente controlando lo que son las luces LED. En el momento que yo abra la puerta, este conector, por medio del platino del switch de puerta, que va a estar normalmente cerrado, me va a encender las luces LED a través de este conector que está aquí, ¿sí? Y en el momento que yo la cierre, pues sencillamente se abre el platino y me va a mandar a apagar las luces LED. Mientras que el ventilador, tanto el de modo conservador como el de modo freezer, se van a controlar por las temperaturas que van a sensar los sensores de congelamiento y de ambiente, y el descongelamiento como tal de la nevera. Entonces, bueno, teniendo esto en cuenta, yo aquí agarramos desde el colector, desde este transistor, un cable que nos va a generar los 12 voltios positivos. Y para poder agarrar el GND, tenemos en este jumper que está aquí de este lado, que lo tiene, no sé si logran verlo ahí,
A ver si lo logran ver. Aquí tenemos un GND, que es un jumper que está directamente puesto en el GND. Entonces, ya en estos dos cables, teniendo estas dos instalaciones aquí, nosotros ya tenemos los 12 voltios que nos van a controlar el relé que va a prender y apagar el compresor. Y a su vez también tenemos controlado que al abrir la puerta de la nevera no nos va a apagar ni prender el ventilador, sino que simplemente va a apagar y prender las luces. Esa es toda la conversión que vamos a tener en esta tarjeta. Algo muy sencillo, no necesitan conocimiento extremo de electrónica para poder hacer esta conversión, pero sí es necesario que en este tipo de nevera donde las puertas nos apagan los ventiladores, necesitamos hacer esta conversión. Otra cosa importante es que nosotros tenemos aquí, y esto lo tienen que tener en cuenta a la hora de que vayan a hacer esta conversión, y es que por este conector que tenemos aquí, nosotros vamos a tener el control de la tarjeta de lo que es la señal, o sea, los 110 voltios a través de estos dos conectores, de estos dos que están aquí. Nosotros vamos a pasar los 110 voltios para activar esta tarjeta, ¿sí? Para activar la tarjeta inverter. He visto que mucha gente lo agarra desde aquí y coge el neutro, porque eso es lo que hay que hacer, agarrar el neutro que viene de aquí de los 110 voltios, pasarlo directamente al común del compresor, o en este caso a la PTC. Pasamos el neutro a la PTC. Si su compresor trabaja con un capacitor, obviamente instalan el neutro de la PTC y ahí cogen entre la bobina de arranque y trabajo y colocan el capacitor. Pero en el caso que no, simplemente colocan el neutro en la PTC y ahí ya tienen alimentación del compresor por el común. Entonces, de aquí también sale la fase. Entonces lo que hacen es que la fase la lanzan al relé desde este punto, lo lanzan al relé y los 12 voltios obviamente van metidos en las dos patas de la bobina del relé. Cuando la tarjeta manda a encender el ventilador, automáticamente por medio de la electrónica, la tarjeta le manda una orden por medio de estos dos pines a la tarjeta inverter. Y esa, en vez de prender la tarjeta inverter o alimentar la tarjeta inverter, me va a alimentar el compresor. Pero eso tiene un error, porque si nosotros lo hacemos así, todo el consumo del compresor nosotros lo estamos metiendo en la electrónica de la tarjeta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos metiendo el consumo del compresor en estos dos pines. Entonces, al nosotros meter ese consumo en estos dos pines, nosotros vamos a aumentar el amperaje de consumo de la tarjeta. Y normalmente este fusible que está aquí es aproximadamente de unos 13 amperes. Pero es 13 amperes en conjunto de todo el consumo de la nevera, ¿sí? No solamente son los 3 amperios o 2.5 que consume el compresor, sino que también es el consumo completo de la nevera. Entonces, para evitarnos que este fusible se nos rompa por consumo excesivo del compresor y el resto de la nevera, nosotros vamos a aislar el consumo del compresor simplemente tomando desde la entrada, porque esta es la entrada de alimentación de la fuente de alimentación de la tarjeta. En vez de tomarlo de los pines de salida, lo vamos a tomar desde la entrada antes de que entre a la tarjeta. Entonces nosotros tomamos la fase y el neutro que va a alimentar al compresor antes de que llegue a la tarjeta, mandamos el neutro a la PTC del compresor y se agarra la fase para alimentar el relé. ¿Sí? Alimentamos el relé con la fase que sale de aquí y de aquí mandamos el otro cable al compresor. Otro punto importante en este caso es que como nosotros vamos a estar trabajando con una bobina, esta bobina tiene una condición que ella almacena electricidad por medio de un campo magnético. Entonces, al nosotros tener una electricidad almacenada y cortar el consumo o cortarle la corriente por medio de la desactivación del transistor del ventilador, esa corriente almacenada probablemente va a subir el amperaje completo de la línea de los 12 voltios, porque al no tener cómo circular esa corriente va a buscar la manera de irse hacia los sitios donde pueden tener libre paso, y en este caso va a ser el transistor del ventilador. Entonces,
Si nosotros dejamos simplemente conectamos los dos cables de 12 voltios y los mandamos directamente al GND y a los 12 voltios del transistor, nosotros vamos a correr el riesgo de que cuando se desactive el ventilador, esa corriente electromagnética que está dentro de la bobina me va a aumentar el amperaje en el transistor, en este transistor, de vuelta. Y eso va a hacer que en un tiempo no muy largo este transistor se va a quemar y voy a tener problema tanto en el ventilador de la nevera como en el compresor, porque no me van a arrancar. Entonces, para evitar ese problema, nosotros vamos a utilizar un pequeño diodo. A ver si tengo uno por aquí. Vamos a ver si tengo un pequeño diodo. No tengo un pequeño diodo por ahí suelto, pero nosotros podemos o recuperar uno de una tarjeta o simplemente un diodo nuevo. Pues nosotros tenemos este pequeño diodo que está aquí, por ejemplo, y él va a cumplir la función de que va a cerrar el paso de la corriente en el momento que se desactive el transistor y me va a evitar de que esa corriente me aumente el amperaje en el transistor del ventilador. Entonces, este diodo lo vamos a conectar en antiparalelo. Es decir, solamente entre los dos cables, entre el GND y los 12 voltios, vamos a conectar el diodo, de manera que a la hora de que se me desconecte el compresor, ese diodo me deje pasar la corriente en el sentido negativo positivo de la bobina, pero que no me deje pasar de positivo a negativo. Porque cuando la corriente, la bobina deja de ser un interruptor y pasa a ser un almacenador, busca descargar en corriente adversa. Pues, es decir, en vez de ir de derecha a izquierda, va de izquierda a derecha. Entonces, por eso es que se me pasa ese amperaje, se me pasa al transistor. Entonces, conectando ese pequeño diodo en antiparalelo, yo voy a evitar de que esa corriente tenga ese regreso. Y el electromagnetismo que va a tener la bobina se va a descargar en el transcurso del tiempo a través de ese diodo, que va a dejar pasar la corriente en un solo sentido. La manera correcta de conectar ese diodo es ubicar el GND de la tarjeta, en este caso este cable azul que está aquí, y conectar el cátodo de manera que me fluya la corriente de neutro a fase, no de fase a neutro. Entonces conectamos el cátodo aquí y el ánodo de este lado en los 12 voltios. Entonces, en el momento que nosotros conectemos eso es lo que se conoce como un diodo antiparalelo. Si necesitan una información más sobre eso para saber cómo conectarlo, pues pueden buscar una información de cómo conectar un diodo antiparalelo y ahí les va a salir todo eso. Entonces, bueno, aquí lo que resta es, vamos a hacer la conexión directamente en la nevera, vamos a hacer el cableado y en lo que esté listo, pues entonces ahí hacemos la otra parte del video para entonces ver cómo quedó el funcionamiento de la nevera. Entonces, bueno, compañeros, nos vemos allá. Nos vemos en la otra parte. Cuando tenga listo ya todo montado, entonces ahí vemos el funcionamiento y cómo quedó el cableado. Ok, entonces nos vemos. Ok, compañeros. Bueno, aquí estamos ya en la nevera. Ya montamos la tarjeta, ya se montó la tarjeta, ya se hicieron las conexiones. Se montó el relé de 12 voltios. Y bueno, ya estaría lista nada más para arrancar. Pero bueno, vamos a repasar lo que hicimos para que vean cómo es que queda la cosa montada aquí en la tarjeta. Entonces, bueno, anteriormente les había comentado que habíamos agarrado y habíamos eliminado el transistor, el Q711 de aquí. Pusimos las luces LED a prender directamente con el interruptor de la parte de las puertas. Tenemos aquí el ventilador de la parte superior de la nevera, que nos va a entregar los 12 voltios para alimentar el relé. Y de este jumper que tenemos aquí agarramos el GND para poner el relé alimentado. Anteriormente les había dicho que tomáramos la corriente antes de que entrara la tarjeta,
por la siguiente razón, porque el amperaje del motor, que no es mucho, en realidad son 2-3 amperios que lo va a consumir el relé, pero por protección. Pero igual lo pueden hacer directamente desde aquí. Toman la alimentación, mandan, en este caso, este cable azul celeste es el neutro que me va a venir de la electrónica de la tarjeta. Este neutro lo vamos a lanzar directamente al compresor, al común del compresor, ¿sí? El marrón, que es el que me va a lanzar la línea de la tarjeta, lo vamos a lanzar. Este marrón va a venir directamente a una de las patas del relé. El otro, que en este caso es el azul, que vamos a, perdón, en el caso de ya me cuál fue el que tomé, el negro. Este negro es la otra pata del relé. Sí, perdón, entra por el negro, este negro que está aquí, que es el marrón que me sale de aquí, llega a una pata del relé. El otro es el gris. Este gris que está aquí es el que me va a ir directamente a la PTC del motor. Los 12 voltios van a venir por este cable amarillo a una de las bobinas del relé, al positivo del relé, y el azul me va a venir al negativo del relé. En el momento que yo active la máquina, automáticamente se me va a encender el ventilador, y el ventilador me va a accionar el relé, y el relé me va a accionar el compresor. Y cuando eso se apague, cuando se apague por temperatura o por tiempo de descongelación, igualmente me va a apagar el compresor en el mismo momento que se apague el ventilador. Ok, lo que les había dicho del diodo en antiparalelo, lo tengo por aquí, no sé si se llega a ver, vamos a ver si lo logro enfocar ahí, a ver si, ahí está. Si ven, ahí puse el diodo antiparalelo entre el positivo y el negativo del relé, de manera que en el momento que el relé se me desactive, la corriente electromagnética que se queda parásita dentro de la bobina no se me vaya a regresar hacia el transistor del ventilador y me lo vaya a quemar por una sobrecarga en el colector. Entonces, bueno, básicamente esa es la conexión que tienen que hacer para que el compresor, un compresor de corriente de 110 voltios, me funcione con una tarjeta que está diseñada para activar una tarjeta de conversión inverter. Por lo demás, la tarjeta quedó totalmente original. Va a trabajar con su sensor de ambiente, va a trabajar con sus dos ventiladores, con su válvula de 3 vías, que es esa que ven ahí, no sé si la logran apreciar. Ahí hay una válvula de 3 vías, que es la que va a trabajar distribuyendo el refrigerante, y eso lo va a controlar también la misma tarjeta. Entonces, bueno, por lo demás, está todo bien. Entonces, como pueden ver, vamos a hacerle una conexión a la tarjeta, a la nevera, para que vean cuál es la forma como esto va a arrancar. Entonces, bueno, ahí la conecté. Como pueden ver, titilió el LED, arranca la electroválvula, perdón, el relé de chequeo, y ahí me arrancó el compresor. Como pueden ver, ahí el compresor me arrancó y ya está todo funcionando bien. Entonces, bueno, vamos a chequear el amperaje aquí en esta línea de aquí, y tenemos 2.45 amperios en la línea del compresor. Este es el consumo del compresor solamente, pero este consumo me lo está agarrando el relé. Entonces, bueno, compañeros, esa es toda la conversión que tienen que hacer en una neverita Samsung cuando tiene ventiladores en la parte de adentro, pero no en el condensador, en el condensador, para poder hacer la conversión. Entonces, bueno, esto era todo lo que le quería mostrar. Nos vemos en otra oportunidad con otro video. Denle pulgar arriba si les gusta el video, y si no, también denle hacia abajo. Comenten si tienen alguna duda, y bueno, nos vemos en otro video. Chao, chao.